Vamos a orar. Padre Celestial, ahora te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy, que guíe nuestra comunicación, Señor, que guíe mis palabras y que guíe también a nuestros oídos para recibir y entender lo que tú nos quieres decir. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En cierta ocasión, un rey decidió contratar a un hechicero para maldecir al pueblo de Dios. Este rey dominaba la tierra de Moab, y los israelitas que venían saliendo de Egipto e iban hacia la tierra prometida tenían que pasar por su territorio. Y ellos no tenían ninguna intención de invadirlo, pero él tuvo miedo y entonces decidió contratar a este hechicero que se llamaba Balaam. Balaam, según era el más poderoso de esos rumbos. Y entonces el rey mandó contratarlo y prometió que le iba a pagar fuertes sumas de dinero para echar una fuerte maldición sobre el pueblo de Dios. Pero cuando por fin Balaam estaba encima de la montaña de donde él podía observar a todo el pueblo ahí acampado abajo, cuando abrió la boca para maldecirlos, lo único que salió fueron bendiciones. No pudo, a pesar de todo el dinero que le había prometido el rey, maldecir al pueblo de Dios. El poder de Dios era mayor y convirtió la maldición en bendición. Si tú eres seguidor de Jesucristo, si tú estás bajo la sangre de Cristo, no tienes que temer la maldición. No tienes que tener miedo de que de repente por ahí alguien te esté haciendo daño, que esté salado o que algo así suceda, porque las maldiciones no pueden llegar a un hijo de Dios que está bajo la sangre de Jesucristo. Pero Balaam encontró la manera de hacer tropezar al pueblo de Dios. Lo que no pudo hacer con maldiciones, lo logró de otra manera. Y encontramos la historia en Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Lo pueden leer en pantalla si quieren. Números 25, 1 al 3 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Y más adelante aprendemos que fue Balaam el que le sugirió al rey de Moab este plan, que usara a las mujeres de su pueblo para atraer a los hombres israelitas y así meterlos en la adoración a sus falsos dioses, en las fiestas paganas e idolátricas. Y lo que no había podido lograr con la maldición, se hizo con malos compromisos. Y como resultado, muchos israelitas murieron porque Dios se enfureció con ellos. Sus malas compañías los llevaron a ser desleales al Señor su Dios. Hay varios dichos que reflejan esta realidad. En español decimos: el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Me gusta un dicho en inglés que dice: acuéstate con perros y amanecerás con pulgas. Porque las compañías que llevamos nos afectan. Sus costumbres se nos pegan. Sus formas de hablar, de repente nosotros también las adoptamos, nos influencian. Ahora, es bueno recordar este principio con nuestros hijos.
Escojamos con cuidado las personas a quienes se los encomendamos. No dejemos que pasen mucho tiempo en casas ajenas sin saber qué clases de influencias van a tener en esos lugares. Tengamos cuidado también con sus amistades, porque las influencias que tienen los van a formar. Pero esta verdad no es solamente para los niños y los jóvenes, sino que cada creyente debe tener cuidado con las alianzas que hace. Las influencias que nosotros dejamos entrar a nuestras vidas nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar de Él. Cuando nos aliamos a personas que están lejos de Dios, eso sirve para alejarnos de Él. Y cuando nos aliamos con personas que están cerca de Dios, eso también sirve para acercarnos a Él. Y por eso debemos tomar en serio las palabras que Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Y esto es lo que dice: no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios nos llama a tener cuidado con las alianzas que formamos. En el lenguaje original y en algunas traducciones se refleja esto, se refiere a estar bajo un yugo con otra persona. ¿Se acuerdan de cómo la gente antes trabajaba la tierra y había un animal o dos animales que llevaban un yugo y que se usaba para jalar el arado y así trabajar la tierra? Y entonces, dentro de la ley de Moisés, Dios le prohibió a su pueblo tener un yugo con dos animales de diferentes clases. Por ejemplo, no se podía poner a un burro y a un buey o a un caballo, porque los dos animales, pues no es práctico, ¿no? Los dos animales jalan con diferente fuerza, diferente velocidad, y entonces no iba a funcionar bien. Y el apóstol Pablo toma esa comparación y dice: no hagas eso tú tampoco. Si sería una cosa inútil y ridícula poner a dos animales disparejos bajo un yugo, no te pongas tú bajo un yugo con otra persona dispareja. Es decir, una persona que no comparte tu fe en el Señor Jesucristo, que no tiene tu deseo de seguir a Dios, que no quiere apartarse del pecado como tú quieres apartarte, que no sigue a Cristo como tú sigues a Cristo. Porque si tú te pones bajo ese yugo con esa persona, los dos te van a frustrar. Así como un burro y un buey, si tratan de jalar juntos un yugo, el burro va a querer ir más despacio, el buey va a jalar más y los dos, el buey se va a sentir estorbado por el burro y el burro se va a sentir jalado por el buey y ninguno de los dos va a estar feliz. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos aliados, estamos en un yugo con personas que no comparten nuestra fe. Ahora, Dios no nos está llamando a abandonar el mundo. No nos está llamando a salir del mundo, a dejar de trabajar, por ejemplo, con personas que no son cristianas, o solo buscar tiendas donde trabajen puros cristianos y nada más ir ahí a hacer nuestras compras. Eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer.
Y de hecho no debemos de hacerlo, porque de otro modo no podemos ser sal y luz. ¿Cómo podemos brillar la luz de Cristo en nuestro mundo si jamás tenemos contacto con personas que no conocen a Cristo? No, es necesario tener ese contacto. Pero la idea de formar alianza o de estar bajo el yugo nos habla de estar comprometidos, de dejarnos influenciar o llevar o guiar por esa persona. Y una aplicación de este principio es al matrimonio. Es casarse con una persona que no sigue a Cristo. Ahora, si ya están casados, la Biblia dice que no se separen. Entonces, una persona cristiana que ya se ha casado con un incrédulo no debe separarse. Pero si no estamos casados, debemos buscar a alguien que comparta nuestra fe. Porque si no, estamos entrando a ese yugo desigual. Y por más que nos queramos, y por más que nos amemos, y por más compatibles que seamos en todos los demás aspectos, si no compartimos la fe en el Señor Jesús, tarde o temprano va a terminar en la frustración. Y se ven tantos casos de esto. Entonces Dios nos dice, no hagas alianza con los incrédulos, no te unas en yugo desigual. Y enseñemos a nuestros hijos esto, enseñémosles a buscar una pareja que sea creyente, que comparta su fe. Ahora, ¿por qué debemos evitar esta clase de compromisos? Bueno, en este pasaje nos da dos razones muy fuertes. En primer lugar, es incoherente que un hijo de Dios se comprometa con las cosas del mundo. Es una incoherencia. ¿Podemos combinar la justicia y la maldad? No, son incompatibles. ¿O podemos combinar la luz y la oscuridad? No, donde hay luz no puede haber oscuridad. Son dos cosas que no pueden estar juntas. ¿Qué tienen que ver Jesús y Satanás? Pues, ¿cómo nunca van a estar juntos? Porque son enemigos, están opuestos al uno del otro. ¿Y qué tienen en común el templo de Dios y los templos de los ídolos? No tienen nada en común. Entonces este pasaje menciona todas esas cosas que son totalmente incompatibles para decirnos que es igualmente incompatible que estén aliados un creyente y un incrédulo. Aunque ambos son creados a imagen de Dios, pero ¿qué tienen en común? Si nosotros seguimos a Cristo, estamos revestidos con su justicia. Si nosotros seguimos a Cristo, entonces somos luz. Si nosotros seguimos a Cristo, somos el templo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo vamos a unir esa luz con la oscuridad? O esa justicia con la maldad. O ese templo con un templo que adora a otras cosas y a otros dioses. Es algo incoherente. Tenemos que separarnos. Ahora, es muy importante este punto. No es que nos sintamos superiores. No somos como doña Florinda, diciéndole a Kiko, vamos tesoro, no te juntes con esta chusma. No. Y hay creyentes, lastimosamente, que dan esa apariencia, no, yo no me junto con esa gente del mundo. Pero antes éramos así. No podemos sentirnos mejores que nadie. Simplemente es que Dios nos ha sacado. Dios nos ha lavado. Entonces, ¿para qué vamos a ir a revolcarnos otra vez en la mugre? No tiene sentido y no tiene caso. Si Cristo nos ha lavado con su sangre, entonces ¿para qué vamos a llenarnos otra vez de pecado? Tenemos que separarnos de lo que ya no nos corresponde. Entonces te invito a considerar las formas en las que te entretienes. ¿Vas a fiestas donde pasan cosas que deshonran a Dios? No te digo que nunca vayas a una fiesta, yo también lo hago. Pero hay que considerar las influencias que estamos viendo ahí. A veces hay que retirarnos temprano cuando vemos cosas que no están bien. ¿Y qué les pasa a tus hijos? ¿Con quiénes hablan?
qué sustancias se encuentran en esos lugares. Hay que ver qué alianzas estamos haciendo y qué influencias estamos dejando que entren en nuestra vida. ¿Y a quiénes sigues en los medios sociales? Porque seguir a alguien es una forma de hacer una alianza con esa persona. Si tú sigues a personas que te están llenando la mente con ideas que no son de Dios, te estás dejando influenciar, por más divertido, por más entretenido, por más bonito que sea. Fíjate bien en las personas a quienes sigues y que dejas que te influencien en los medios sociales. Me sucedió hace algunas semanas. Había empezado a seguir unos videos en Facebook que eran chistes. Y al principio eran puros chistes de buenos y sanos, ¿verdad? Chistes de buen carácter. Pero poco a poco me empecé a dar cuenta de que los chistes se estaban haciendo un poquito más colorados. Y por fin tuve que decir, ya no los voy a ver, ya no voy a seguir esto. Porque estoy dejando que esas cosas me influencien. Estoy dejando que metan ideas en mi cerebro. Entonces tenemos que decidir cuáles son las influencias que vamos a dejar entrar en nuestra vida. Tenemos que separarnos de compromisos malsanos, porque es incoherente unir lo sagrado con lo inmundo. Y tú y yo estamos consagrados a Dios si le pertenecemos a Cristo. Ahora, en segundo lugar, y la segunda razón por la que tenemos que separarnos y consagrarnos, es porque solo así podemos disfrutar de la presencia de Dios. Observa lo que Dios nos promete en estos versículos. Nos dice que Él vivirá con nosotros y caminará con nosotros. ¿No te gustaría saber que Dios está viviendo contigo y está caminando contigo? Dice que nos va a recibir como hijos e hijas. ¿No quieres tener esa seguridad de que Dios te ha aceptado y te ha recibido como su hijo? Eso solo es posible cuando te apartas de lo que no le agrada. Esta semana estaba escuchando la historia de cómo se llegó a construir el puente de Brooklyn. Es un puente que si has visto fotos de Nueva York, lo has visto sabiéndolo o no. Pero ese puente se empezó a construir en 1870, cuando no existían muchas de las técnicas modernas de construcción. Y entonces las bases para las columnas que iban a sostener el puente se tenían que hundir en el cauce del río, al fondo, y los trabajadores tenían que bajar en una especie de campana de buzo y con picos trabajar y picar las rocas, las piedras que estaban al fondo del río. Era un trabajo arduo, caluroso, desagradable, pero lo que los protegía era el aire que entraba bajo presión a esa campana de buceo. Si el aire no entraba a presión, entonces la presión del agua rompería la campana y terminarían ahogando. Pero el aire que entraba a presión mantenía esa agua fuera y les permitía trabajar. Y podríamos decir que así funciona con nosotros la santidad de Dios. Si nosotros permitimos que la santidad de Dios entre en nuestras vidas, apartándonos de lo que no le agrada a Él, entonces vamos a estar protegidos. Pero si nos desconectamos de la fuente de aire, de la santidad de Dios, entonces la presión del pecado y la maldad del mundo que nos rodea nos va a terminar ahogando. Por eso es tan importante este mensaje, que caminemos en santidad, que desarrollemos la costumbre de separarnos de lo mundano. Pero ¿para qué nos separamos de lo mundano? Para separarnos para Dios. ¿Y cuál es mejor?
Es una pregunta sincera. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Es mejor tenerlo del mundo o es mejor tenerlo de Dios? ¿Cuál escoges? Porque tienes que tener uno o el otro. Entonces, si prefieres lo del mundo, pues adelante, pero también vas a compartir el destino del mundo. Si prefieres lo de Dios, entonces tienes que separarte de lo del mundo y vivir en santidad y en pureza. Solamente hay dos opciones. Entonces considera tus compromisos, considera tus influencias, considera tus amistades, piensa en tu vida diaria. ¿Estás dejando que algo o que alguien te aleje de Cristo? Si es así, es mejor alejarte de eso o de esa persona, en lugar de dejar que te aleje de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, que nos ayudes a tomar estas verdades y entenderlas como tú quieres que las entendamos y vivirlas, Señor. Guíanos, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.